¿Cómo aprende el cerebro? Es importante saber un poquito sobre esto, cómo aprende su cerebro y también el mío. Según un afamado profesor de neurociencia, dice que el cerebro, en la medida que esté más carente de emoción, le cuesta mucho más para aprender y hacer su ejercicio para lo cual Dios lo creó, lo diseñó. Y entonces este profesor dice que el cerebro aprende por lo menos en 3 áreas bien marcadas. Dice que aprende a través de la repetición, a través de la asociación, y a través de las emociones, que es realmente, la emoción es como la base, dice, de todo buen aprendizaje. La base de todo buen aprendizaje es la emoción que usted y yo le ponemos a todas las cosas. Entonces, aprendemos, número 1, a través de la repetición, de cómo y cuántas veces a mí me repiten o yo repito ciertas cosas, es como yo aprendo con mayor facilidad. Número 2, a través del asociar de cosas, de cómo yo asocio cosas del recuerdo y las traigo al tiempo presente, uno aprende mucho más, ¿verdad? Y lo último, a través de las emociones. En la medida que usted y yo no nos llenemos de emoción, dice que el cerebro se ve más imposibilitado de aprender y de hacer este ejercicio, insisto, para lo cual Dios lo creó hermosamente. Y una de las palabras que rescato también de este profesor de neurociencia, dice que el lenguaje es y habla de la estructura mental de una persona. Entonces, por eso es que usted y yo vemos que cuando una persona es bien educada, habla bien, se supone que está bien educado mentalmente y porque está habilitado también en esta área, ¿no? Así que para eso es que nos juntamos en una ocasión como esta, para estudiar, para aprender, para poner en ejercicio nuestro cerebro. ¿A través de qué cosa? 3 instrumentos: repetición de las cosas, el asociar de las cosas y la emoción. Entonces yo lo invito a este último patrón a poder emocionarnos y a ponerle mucha emoción y expectación a esta clase dominical. Partimos entonces los saludos en el nombre de nuestros pastores en este domingo 31 ya de enero. Se nos acaba el primer mes del año 2021 y estamos ya siguiendo ya con el segundo mes de febrero. Hoy día con una clase bien interesante. Voy con la primera parte, mi hermano Daniel Pino va a continuar con la segunda parte este próximo domingo. Hoy día, aprender bien, dice, permite enseñar bien. Por eso el ejercicio, poner en práctica nuestro cerebro a través de la repetición, del asociar de las cosas y a través de la emoción. Si usted y yo no nos emocionamos con una clase como esta, Dios mío, que no sé cómo puede arreglárselas el Señor para poder enseñarnos de mejor manera, ¿no? Entonces hoy día estamos con la clase número 34. Aprender bien permite enseñar bien, cuya base bíblica está aquí en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. Y el texto clave es 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13, que es precisamente una pequeña porción que quiero compartir con usted en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para iniciar esta escuela dominical. Dice, versículo número 13, entre tanto, dice que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Que Dios nos bendiga. Entonces, hoy día la clase lleva por objetivo aprender una metodología de aprendizaje que nos permitirá estudiar mejor la palabra de Dios, dice, y a su vez enseñarla con más profundidad. Repito, aprender una metodología de aprendizaje, ¿ya? Que nos permitirá estudiar mejor la palabra de Dios y a su vez enseñarla con más profundidad. La introducción, decimos lo siguiente: hoy aprenderemos sobre el método inductivo. Método inductivo, eso es. Estoy con la primera parte. Segunda clase, próximo domingo. Método inductivo para estudiar la palabra de Dios. El nombre puede parecer nuevo, dice, pero no es así. De hecho, en la Biblia,
en el primer diálogo que tuvo Dios con Adán, ¿se acuerdan? Por allá en el capítulo 3, los versículos 9 al 14. Dice, pero no es así. De hecho, en la Biblia, en el primer diálogo que tuvo Dios con Adán, luego que pecó junto a su compañera Eva, dice, él realiza, ¿quién? Dios, una serie, dice, de preguntas que llevaron a Adán, a verbalizar y a explicar su situación, a explicarla, y también dice, a entender por sí mismo lo que realmente había sucedido, y luego ver las conclusiones al respecto. Capítulo 3, versículos 9 al 14 es lo que le tengo de base en esta ocasión. Entonces está esta plática que tiene Dios con Adán cuando éste dice que ha caído en pecado, en falta, allí en el huerto del Edén junto a su compañera. Y es lo que Dios pregunta. Dios tiene esta conversación, estas preguntas tan puntuales y profundas con Adán, ¿no? Y luego con su compañera. Y están estas premisas que hace primeramente Adán. Comienza él como a dar sus explicaciones, su razonamiento, pero Dios lo llevó en la conversación para que él se diera cuenta realmente lo que él había hecho. Y después vienen las conclusiones, Dios mío. Está por aquí en el capítulo 3, versículo 9, 14 al 16 también están los dictámenes. Dios mío, la Biblia dice que uno queda impactado cuando uno lee, hermano, aquí dice, no comerás de él. Está hablando al hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Dios mío, no es cosa menor. Maldita será la tierra por tu causa. No fue algo menor lo que ocurrió con Adán. El hablar de método, dice, puede producir temor o rechazo. Un método, una forma de aprendizaje, ¿verdad? De estudio. O algo que al parecer, dice, no es muy espiritual. La finalidad de esta clase es entregar una herramienta práctica, porque no es más que eso, hermano. Una buena herramienta para que nosotros estudiemos de buena manera la palabra del Señor. La finalidad de esta clase es entregar entonces una herramienta práctica para profundizar en las Escrituras y así entregar una enseñanza de calidad, ¿ya? El Espíritu Santo, dice, es quien revela, y esta es una gran verdad bíblica, ya que el Espíritu, dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que inspira la palabra, según 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sin embargo, la preparación personal también resulta importantísima para entregar un servicio con excelencia. Y entonces aparecen aquí estos 4 pilares fundamentales que apunta San Pablo aquí cuando le escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en su segunda carta de 2 Timoteo. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces, con esos 4 pilares, usted y yo realmente consideramos que la Biblia es el todo para todos y en todos, porque tiene de todo la Biblia. Entonces, lo que hoy día pretendemos en esta primera clase es entregar alguna herramienta, una metodología bajo este método inductivo para poder estudiar la palabra de mejor manera, para capacitarnos y luego poder vaciarla en alguien que realmente lo necesite. ¿Qué es el método inductivo entonces? Yo quisiera explicarle un poquito que el método inductivo, consiste en observar el fenómeno, establecer posibles patrones y luego establecer una conclusión. Y esto se remonta por allá, encontré al siglo XVII, del filósofo inglés, el Sir Francis Bacon. Entre el año 1600-1620 aproximadamente, él instala este método inductivo, el señor Francis Bacon, ¿ya? Entonces, ¿qué es el método inductivo? Dice que el método inductivo es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos, ¿ya? Para llegar a una conclusión. Nos lleva de los datos particulares, o sea, los datos más pequeños, ¿verdad? No insignificantes, los datos más pequeños, a una idea más general, ¿ya? Cuando aplicamos este método, dice, es preciso que dejemos a un lado las ideas preconcebidas del texto en estudio. ¿Cuáles son las ideas preconcebidas? Una idea sin juicio. Una idea así muy superficial, a priori, una idea muy malamente formada. Así permite realizar un análisis limpio,
¿Ya? Este método, dice, es muy apropiado para estudiar la Biblia si nos acercamos sin prejuicio o ideas preconcebidas. ¿Qué es lo que era una idea preconcebida? Una idea sin juicio. Podremos entonces descubrir qué quiso comunicar el escritor a sus lectores y qué nos dice el Señor, ¿verdad?, a nosotros a través de su palabra. Eso es lo que este método inductivo pretende. Por ejemplo, un razonamiento inductivo es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Ejemplo, a ver, todos los patos observados son blancos hasta el momento, lo que no garantiza que todos los patos, las aves, sean blancas. Otro ejemplo, todas las aves vuelan, pero no todas las aves vuelan, pues. Porque la gallina no vuela. Todos ponen huevos, ¿verdad? Eso es lo que ayuda esta metodología de este método inductivo. Esa es una ventaja ampliativa. ¿Qué cosa? La conclusión. Que la conclusión, dice, contiene más información de lo que contenían las premisas. O sea, es como lo que ocurre con Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Que Dios comienza a preguntarle a Adán qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que has hecho. Y Adán comienza en esta premisa, en estas primeras intervenciones, en estos razonamientos de alguna manera. Él comienza en esta premisa de explicación ante Dios y comienza él a decirle, bueno, mire, lo que pasa es que la mujer que me diste por compañera, qué sé yo. Después Dios va a donde está Eva y le dice, bueno, pero mira, ¿qué es lo que has hecho, mujer, por Dios? Y comienza Eva, dice, bueno, comí del árbol porque me indujeron, fui tentada. Y entonces aquí viene la conclusión ampliativa, ¿no? Que Dios tiene una conclusión mucho más allá de lo que realmente ellos estaban explicando. Las consecuencias que esto trajo hasta el día de hoy. Sigamos. Objetivo digo, del método. ¿Qué es lo que es un objetivo? Es el fin, es dónde quiero llegar, cuál es la meta, ¿no? 4 cositas de los objetivos del método. Analizar, descubrir, establecer y dar lugar al Espíritu de Dios para que Él sea el que nos hable. Primero, analizar. Permite que el análisis en profundidad del pasaje bíblico, no para corroborar, nuestros conceptos previos, sino para formar un concepto como base en el texto mismo. Es muy importante que al acercarnos al pasaje, dice, lo hagamos con humildad y con disposición a que el Espíritu nos hable. Eso es fundamental a la hora de poner en práctica esta metodología, que yo ahora le voy a dar así una pasada, porque la próxima semana el hermano Daniel le va a dar más en profundidad, porque así viene establecido más en profundidad, la explicativa de cómo opera este método método inductivo. Segundo punto de los objetivos de este método inductivo: descubrir, dice, nos permite descubrir por nosotros mismos las riquezas, por nosotros mismos, lo que no significa que sea de acuerdo a nuestro razonamiento, no, porque es el Espíritu Santo el que tiene que revelar la palabra en nosotros. Pero mire, a través de nosotros mismos, las riquezas del pasaje, no recibimos respuestas hechas. Lo que estamos buscando es que usted y yo tengamos la buena y bonita intención de acercarnos a las Escrituras para poder aprender y que Él sea el que nos revele, no que alguien, como dice aquí, nos dé las tareas hechas. Eso tiene poco avance, tiene poco crecimiento. Eso no ejercita también nuestro espíritu, nuestro cerebro, ¿verdad? Tercer punto: establecer, nos permite establecer las bases sólidas para dar razón de nuestra fe. Y lo cuarto, que me parece tan importante, dar lugar al Espíritu de Dios para que Él nos hable. Se fija lo que le explicaba. A través de este método inductivo, en que usted y yo nos acercamos a la palabra para que sea el Espíritu
Espíritu Santo el que nos revele todas las cosas. Entonces, el estudio bíblico así cumple su propósito fundamental cuando transforma nuestra manera de pensar y de vivir. O sea, yo no puedo ir con una idea preconcebida, con mi propio argumento a estudiar la palabra del Señor. No, yo tengo que dejar que sea Dios el que me habilite el entendimiento y que sea Él el que me vacíe realmente lo que Él quiere que yo entienda para que luego lo vacíe en alguien. Tercer punto, ventajas de este método. Puede usarse, dice, tanto en estudios personales como grupales. Es accesible, número 2, es accesible sin necesidad de nada más que nuestro deseo de aprender. Entonces, como le decía delante, una de las cosas que habilita, que le da buena partida, buena capacidad de entender al cerebro, es la emoción. Y entonces, cuando usted y yo nos llenamos de esa emoción linda, realmente nos dan deseos de aprender y de acercarnos a la palabra del Señor. Entonces podemos leer la Biblia y entenderla. Solo entonces. No es para realmente acortar el tiempo. No, porque no tengo nada más que hacer. No, pues el tiempo para estudiar la Biblia tiene que ser un buen y bonito tiempo. Tercero, es dinámico, dice, porque es necesario tomar parte activa, en el estudio y buscar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Eso es importante, poder asistirnos, que sea el Espíritu Santo el que realmente nos convenza de la palabra del Señor. De que lo que aquí está, de lo que Dios me está revelando, es realmente su buena intención, de cómo Él quiere que yo entienda la palabra y que no sean mis propios argumentos, mis propios razonamientos. Y como cuarto y último punto en esta escuela dominical, el método inductivo para estudiar la Biblia consta de 3 pasos, el conocido OIA, que consiste en observar, interpretar y aplicar. Observación, interpretación y aplicación. ¿Qué es lo que es observación? Dice que es lo que dice el pasaje. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra del Señor, tengo que observar de buena manera a través de la guía del Espíritu Santo, le vuelvo a insistir en esto, para ver qué es lo que dice el pasaje. Número 2, interpretación. ¿Qué tengo que ver aquí? ¿Qué quería comunicar el autor con este pasaje? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Qué me quiere decir a través de este pasaje? ¿Cómo yo lo estoy entendiendo? Y la aplicación, obviamente, que tiene que ver con cuáles son las lecciones prácticas para mi vida hoy. Dios mío. La alternativa útil y sencilla de este método es el que se conoce como el método sueco. Sí, lo escuchó bien. El método sueco consta de una lista de pasos que se identifican con un dibujo, que ya se los explico. Ada Lund es una promotora obrera de la Comunidad Internacional Cristiana de Estudiantes Evangélicos y es ella la que instala este método sueco. ¿Por qué se le llama así? Porque ella dice que en un estudio lo que le agradó mucho fue leer y estudiar la palabra del Señor a través de unos jóvenes de nacionalidad sueca y llevó a cabo este método sueco que dice al leer la Biblia y poder aplicarla en nuestra vida. Ese es el método sueco. Como dice, consta de una lista de pasos que se identifican con un dibujo. Ya se los explico. Que no es un estudio bíblico así profundo, era lo que hacía mi niña Ada Lund, sino que realmente los llevaba a estos jóvenes a leer la Biblia, ya a hacerse preguntas. Pero no esas preguntas que tienen que tener meramente respuestas allí a nivel grupal para no avergonzar a nadie ni medir el nivel de ignorancia o de sabiduría de los jóvenes que estudiaban la palabra del Señor. Por eso dice que no es un estudio bíblico profundo, nos ayuda a observar cuidadosamente el texto, ¿ya? Como el método
inductivo. Aquí no se contestan las preguntas en este método sueco que usaba allí Ada Lund, sino que para evitar, como decía, discusión, para no allí visualizar qué grado de ignorancia tenían estos jóvenes, sino para motivar y para estimular la investigación en el estudio de la palabra del Señor. Lo que buscaba allí Ada Lund era que los jóvenes primero se enamoraran del método de escuchar, de leer la Biblia, de leer la Biblia y de hacerse algunas preguntas, no importa que en lo inmediato no tuvieran respuesta. Este es el famoso método sueco, aplicando este sistema del OIA, observación, interpretación y aplicación. Por ejemplo, este método sueco tenía algunos símbolos distintivos. Por ejemplo, hay algo que brille y que me llame la atención de este pasaje, lo identificaban como con una lucecita, ¿no? Una ampolletita o algo que brillaba allí, como aparece aquí en el manual, que usted también lo tiene ahí. Entonces, con ese símbolo indicativo, allí apuntaban a esta pregunta. ¿Hay algo que brille y que me llame la atención del pasaje? Segundo, ¿hay algo que no entiendo, con lo que no estoy de acuerdo, o que me gustaría preguntarle al Señor? Y eso lo simbolizaban con un signo de pregunta, de interrogación. Y lo tercero, una flechita así que va, ¿hay algo para aplicar a mi vida? Por ejemplo, si pudiéramos analizar el texto de San Lucas 19, creo que está por allí, de la parábola del hijo pródigo. Cuando uno lee ese texto, ¿qué es lo que a uno, a ver, hay algo que brille, que me llame la atención? Por ejemplo, en lo personal, a mí me llama mucho la atención la actitud del padre, por ejemplo. Realmente cuando yo leí esta historia en mis primeros años, lo más que me llamó la atención fue la actitud del papá, de esa actitud tan linda, tan pasiva, que no hace ningún tipo de problema porque el hijo menor le estaba pidiendo la parte de la herencia. La pregunta segunda dice, ¿hay algo que no entiendo, con lo que no estoy de acuerdo o que me gustaría preguntarle al Señor? Y yo me hacía esa pregunta a la luz de este texto. ¿Por qué este joven, teniéndolo todo, se tiene que ir? ¿Por qué está tan en disconformidad con su padre, con la familia, con su entorno laboral, tal vez, y se tiene que ir? Y eso de repente a uno le cuesta entender, ¿no? Y tercero, ¿hay algo para aplicar a mi vida de acuerdo a este pasaje? Puse como referencia a este pasaje, ¿no? Pero usted puede sacar su propia conclusión. Lo que estoy tratando de decirle es aplicar el método, cómo usted puede estudiar la palabra del Señor. ¿Hay algo realmente para aplicar a mi vida de acuerdo a esta metodología de estudio? Claro que hay cosas para aplicar. Si lo vemos en el rol del padre, cómo a veces los papás tenemos que comportarnos. Y si lo vemos en el rol de hijo, cómo de repente es importante, que digo de repente, siempre va a ser importante tener buenas actitudes, buenos gestos, proceder bien en la vida, tomar buenas determinaciones para no cometer estos errores, para no ir a caer a la pobreza, a esos tratos tan bajos, digo, de no tener ni siquiera cómo alimentarse, producto de haber tenido malas decisiones tempranamente. Y si lo vuelvo a tomar como hay algo que tengo que aprender de acuerdo a este texto, al aplicar esta metodología, si lo veo como papá, claro que tengo muchas cosas que aprender. Pues. Si mi hijo vuelve después de haber cometido un error, tengo que entender y tengo que perdonar también. Pues. Es interesante. Este método inductivo, y aquí aplicando como esta alternativa útil este método sueco, ¿verdad? Que es tan lindo. El método inductivo, estoy en la conclusión, es un acercamiento necesario para entender y aplicar la palabra de Dios. Debemos comprender que un método es solo una ayuda
es una forma, es solamente una ayuda, una pequeña herramienta, porque después de todo, lo más importante es usted que tenga el buen deseo, se llene de emoción y de pasión por acercarse a la palabra del Señor, y lo más importante es que Dios también, usted le permita que nos enseñe a través de su Espíritu Santo. Debemos comprender que un método, como digo, es solo una ayuda, es una herramienta para comprender el texto. Lo esencial es leer la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo, como le estaba indicando. En la próxima clase, como le decía, el próximo domingo, profundizaremos aún más en los 3 pasos de este método y cómo se ha recalcado nuestro afán es ayudar. Simplemente lo más importante es pedir dirección y revelación al Espíritu Santo. Solo Él puede manifestarnos sus verdades, poderosamente. Entonces el próximo domingo vamos a estar más en profundidad con estos 3 puntos importantes, el OIA, ¿verdad? Observación, interpretación y aplicación. Yo he querido solamente darle una pincelada para que usted el próximo domingo, junto a mi hermano Daniel Pino, nos introduzcamos más en profundidad en este tema. Lo que hemos pretendido en esta clase, amados hermanos, es darle solamente algunas ayudas con estos métodos de poder ir en busca de la poderosa, eterna, infalible palabra de Dios, en este método inductivo para que usted también pueda aprender la palabra del Señor. Sentarse después de haber pedido la dirección al Señor, analizar el texto, descubrir, establecer, y lo más importante es dar lugar al Espíritu de Dios. Observar bien, interpretar de buena manera cómo realmente, qué quería comunicarme el escritor, qué quiere decirme Dios a través de esto, y lo más importante, cuál es la aplicación, porque en toda lectura, en todo pasaje, en todo pregón hay una aplicación intensa, profunda para cada uno de nosotros. Así que, hermanos amados, los invito a descubrir en la palabra del Señor, porque ella cada día nos querrá estar alimentando. Y lo más importante, que Dios quiere que usted y yo no fallemos en la vida, en las determinaciones importantes. Y a veces, hermano, uno le cuesta leer la palabra del Señor, y por eso es que se está hablando de estas ayuditas que son tan importantes, cómo poder nosotros adentrarnos, cómo poder entender de buena manera la palabra del Señor, si no ha de ser a través de observar, de interpretar de buena manera, y lo más importante, cómo le permito al Señor que me haga una aplicación personal para la vida, hermano, de su palabra. Amén. Así que ha sido un gusto en esta ocasión. No se olvide usted, hermano, de que el cerebro aprende muy rápidamente. Dios lo diseñó así, a través de la repetición, a través de la asociación de las cosas, y lo más importante, a través de las emociones. Cuando hay cosas que son lindas emocionalmente para nosotros, el cerebro está fascinado, aprendiendo, registrando, guardando toda la información. De las cosas lindas, el cerebro le enriquece a nosotros como personas, las emociones lindas, pero esas emociones que nos provocan dolor, entonces el cerebro se pone lento, no quiere aprender, no quiere almacenar. Entonces lo más importante es disfrutar de buenos momentos. Después de todo, fuimos creados, diseñados para vivir felices junto al Señor. Aunque a veces la vida nos depara ciertas cosas, pero tenemos que aprender a vivir, hermano, en la compañía del Señor, especialmente en estos tiempos, donde tenemos que nutrirnos, guardarnos. Porque se nos ha puesto complicado, ¿verdad?, para servir a Dios, ¿no? Y tenemos que aprender aquí en casa, tenemos que disfrutar de la presencia de Dios en nuestros hogares, mientras Dios prepara la vuelta, si es que así Él, a los templos, digo, si es que así Él realmente lo permite. Muy bien, hermanos amados. ¿Hay algo que brille, que me llama la atención en el texto? ¿Hay algo que no entiendo? Bueno, pedirle la dirección al Señor. ¿Hay algo que tenga que ser aplicable realmente a mi vida? Sí, 100%.
Es lo que yo tengo que preguntarme cuando estoy estudiando la palabra del Señor. Padre maravilloso, le damos gracias en esta ocasión de esta escuela dominical. Esperamos, Señor, que esta clase impartida pueda provocar, Señor, el interés genuino de poder acercarnos a tu palabra, Señor. Padre, prepáranos el escenario para que la próxima semana también sigamos, Señor, en esta senda, en esta ruta de descubrir en tu palabra y poder poner en práctica, Señor, estas herramientas tan útiles, tan serviciales, Señor, como este método inductivo, Señor, este método sueco, Padre mío, que hoy día nos has hablado, Padre maravilloso. En esta hora, Señor, que cada uno de mis hermanos reciban tu bendición, Señor, y que queden bendecidos por tu palabra. Padre maravilloso, en esta hora, Señor, gracias. Bendice desde el más pequeño, Señor, hasta el más anciano de nuestra grey, Señor. Padre maravilloso, que reciban tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo aprende el cerebro? A través de la repetición, de la asociación y de las emociones. ¿Hay algo que me llama la atención en el texto? ¿Hay algo que no entiendo? ¿Habrá algo en el texto que yo realmente necesite aplicarlo a mi vida? ¿Hago una buena observación? ¿Hago una correcta interpretación? ¿Hago la aplicación? Son estas metodologías que tenemos que aprender. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo cariñoso. Cuídense, por favor. Saludos a nuestros pastores y a cada uno de mis hermanos más ancianos de la iglesia. Nos vemos el próximo domingo, si Dios no viene antes por nuestras vidas. Que estén muy bien, sean felices.